Ya tengo los grupos conformados seguramente por afinidad de 6 personas. Cada grupo va a realizar un protocolo de investigación, ¿ya? Y ojalá el tiempo nos dé para ejecutar también la investigación. El protocolo, como ustedes saben, es un documento donde nos muestra qué es lo que vamos a investigar. Es el plan, digamos, un plan de investigación, es el protocolo, o el perfil de investigación. Y lo que nos muestra es, pues, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, todo eso. En ese entendido, muchas veces por falta, cuando las investigaciones son investigaciones de tipo experimental, digamos, a veces el tiempo es corto para hacer una investigación. Sin embargo, hay algunas investigaciones descriptivas, como les había comentado, que solamente requieren una vez la encuesta. Una encuesta en realidad es una investigación de tipo descriptivo, ¿ya? Dependiendo entonces dependiendo del objetivo de la investigación, vamos a ver qué tipo de investigación va a ser para cada grupo. Y entonces, hoy, así verbalmente, nomás después me lo van a pasar por escrito. Yo voy a ir un poco corrigiendo la pregunta. Hay muchos modelos, digamos así, formatos, donde más que formular la pregunta dice el planteamiento del problema, como habíamos visto en la anterior clase. Y no le dan mucha importancia a la pregunta, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, la mayoría de los investigadores recomiendan hacer la pregunta de investigación. Ahora ustedes dirán, ¿qué tanto habla el doctor de pregunta, 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 pregunta? Porque la pregunta es pues el hilo conductor. Como les decía en la anterior clase, si la pregunta está bien realizada, prácticamente toda la investigación ya está bien hecha. Por eso es que insisto yo. Y hay artículos, hay documentos que se los voy a pasar después, donde le dan mucha importancia a la pregunta, ¿no? Entonces, como un repaso, les voy a compartir nuevamente específicamente sobre lo que es la pregunta. Entonces, anótense bien porque esto va a ser una pregunta de examen. Y no solamente porque va a ser pregunta de examen, sino también porque hasta que ustedes tengan mi edad, si Dios quiere, ese va a ser el esquema que tienen que utilizar para toda investigación
de tipo científica en medicina, una investigación epidemiológica. ¿Ya? Entonces, voy a compartirles. Me avisan. Ya. Ahí está. La formulación de la pregunta. Como les decía en la anterior clase, tiene criterios. Cuando yo formulo bien la pregunta y me puedo dar una buena respuesta, ¿no es cierto? Esa buena respuesta es pues la hipótesis. ¿Ah? Miren cómo ya haciendo una pregunta ya he diseñado también la hipótesis, he diseñado también los objetivos, ¿ya? Y he diseñado también el tipo de investigación y he diseñado todo prácticamente. Entonces, como introducción podemos decir, ¿no? Acá bien clarito dice, formular una pregunta de investigación resulta difícil, dice. ¿Se dan cuenta? Pues es necesario aclarar todas nuestras ideas sobre lo que nos gustaría investigar. Es un excelente semillero para las inquietudes que después se convertirán en preguntas de investigación formales, como es la entrega de guardia en el hospital, donde podemos observar que algunos pacientes tienen una mejor evolución que otros y nos preguntarles cuáles son los factores asociados a estos resultados o cómo evolucionarán en un futuro próximo los pacientes que intervenimos quirúrgicamente. Doctor. ¿Sí? Doctor, no estamos en la diapositiva. A ver. Solamente se quedó en la primera. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, ahora se ve acrónimo FINE. Sí, Reiner. Ya, ahora, ¿se ve? Por Sí, favor, avanzó. Sí, doctor. Ya. En acrónimos. Ya. Entonces, la introducción, eso dice, ¿no? Que es importante la pregunta, ¿no? Vean cómo dice acá bien clarito, ¿no? La pregunta de investigación es el corazón de todo protocolo. Y a mí me extraña por eso que algunos protocolos no tengan pregunta de investigación, ¿no? Entonces, de la pregunta de investigación, tienen que memorizar bien esta parte. Dice, de ahí se saca también el título, acá dice bien clarito, ¿no? Se saca el título, se saca la hipótesis y se saca el objetivo. Sí. Está en la diapositiva número 5, en acrónimo FINER está. Acá. Algo anda mal. A ver, vamos a ver de nuevo. Algo anda mal. Lo vamos a hacer de nuevo. Seguimos hablando. Algo está mal. Guardar. Sí. Ya. A ver, de nuevo vamos a ver. Compartir. ¿Se ve? Ahí está bien, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? En la diapo 4 está. Ya. Está bien ahí, ¿no? Formulación de la pregunta, introducción, revisión del tema. ¿Está bien? ¿Está avanzando? Sí, estamos en revisión del tema, doctor. Doctor, no avanzó. En cuanto lo abrió el documento, salió en revisión del tema y sigue ahí. ¿Ahora avanza? No. No, doctor. No, doctor.
A ver aquí. Ahí avanzó la Sí, ya avanzó, doctor. una Ahí, 5, ahí, ¿no? diapositiva 5, Ya está muy bien. Entonces vamos a 3, hacer, no sé por qué 4. no, cuando amplío no se ve. Pero bueno, eh, la pregunta de investigación dice, es el corazón de todo protocolo. Es la médula espinal, es el cerebro, digamos así, de todo protocolo. Entonces, si no hacemos una buena pregunta, nuestro protocolo va a salir con dificultades, ¿no? De la cual dice acá bien clarito, deriva el título, hipótesis y objetivos, ¿no? Entonces, para formular una pregunta, antes de formular una pregunta, a veces tenemos que echar mano de los acrónimos. Y este acrónimo, el uno, el FINER y el PICO, no se olvide, especialmente el acrónimo PICO. Va a ser pregunta de examen. Respuesta al acrónimo FINER, más o menos se trata de la pertinencia o no de una investigación. Ahí se ve. Sí, doctor. Muy bien, gracias. FINER dice, ¿no? Entonces, el proyecto o el trabajo de investigación que van a hacer, primero tienen que ver usted si es factible o no, ¿ya? Y la factibilidad va pues por el aspecto económico también, ¿no? Porque es bien fácil decir en cuánto tiempo voy a llegar a la luna o cuál será el tiempo destinado para trasladarme en un módulo espacial X hasta la luna en el mes de agosto. Así. Está bien, bonita la pregunta, pero ¿es factible? Entonces, cuando ustedes hagan su proyecto de investigación o su protocolo, lo primero tienen que pensar en la misma pregunta, pues, dependiendo del momento. En este caso, por ejemplo, como nos falta cuántos meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya 6 meses, ¿no es cierto? 7 meses, de acuerdo al tiempo. Entonces tienen que ver si van a poder, a eso se refiere la factibilidad, los pros y los contras, ¿ya? Entonces, especialmente es la factibilidad económica, pues si voy a tener plata o no para hacer. Eh, luego, luego lo que tenemos que ver es si es interesante o no. Muchos me han hablado, por ejemplo, qué pasa el año pasado, ¿no? Dije que si cambia o no cambia subir en teleférico, el tiempo. Eso no es interesante, eso, ¿no? Interesante es, por ejemplo, hablar de las enfermedades más prevalentes de, de nuestra población boliviana, ¿no es cierto? En este caso es interesante sería saber si
el investigador tiene que estar constantemente preguntándose. Hay tratados sobre, les decía, sobre la pregunta. Entonces, el acrónimo FINER, como les decía, la factibilidad, pues si tengo dinero, no tengo dinero, si voy a tener encuestadores, ¿no? Es relacionado también con el tiempo. Entonces, hay que siempre ver la factibilidad o no de realizar una investigación. ¿Ya? Después la investigación, como les decía, la I significa que tiene que ser interesante. Un tipo de investigación que, digamos, llame la atención a todos, ¿no es cierto? Entonces, esa parte tienen que verlo ustedes antes de, supongo que han elegido el tema y estoy seguro de que todos han elegido temas relacionados ahorita, por ejemplo, para no tener mucho esfuerzo de todas las materias que están llevando en el ciclo, tendrían que elegir, ¿no es cierto? Si están llevando, por ejemplo, traumatología o semiología, de ahí tendrían que tomar la idea o el tema de investigación para que les sirva también esa materia. O si están llevando, digamos, infectología, podrían elegir tuberculosis, o, bueno, todavía no creo que estén llevando ginecobstetricia, podrían hablar sobre la muerte materna, la mortalidad neonatal, etcétera, etcétera. Y como les había dicho la anterior reunión, el investigador tiene que dominar el tema, pues. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de cardiología, tengo que ser experto en el tema. Si voy a hablar de Chagas, tengo que ser experto en Chagas. El temita nomás, no toda la enfermedad, ¿no? Si voy a hablar de cáncer de cuello uterino, tengo que ser experto en eso. Entonces, ahora voy a compartir de nuevo. Espero que me vaya bien esta vez. Aquí está. ¿Se ve? ¿Me dicen, por favor, si se ve, jóvenes? No, doctor. Doctor, No, no se ve, doctor. Ya. Ahorita. Entonces, archivo, guardar como, examinar, formulación de la pregunta, sí. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Se ve. Ya. Entonces, y tiene que ser novedosa. La N significa novedosa. ¿Ya? Muchas personas, por ejemplo, han investigado a veces sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está de moda el tema del lavado de manos, ¿no? Y todo es lavado de manos, ya no es novedoso el lavado de manos, ¿no ve? A eso se refiere que tiene que ser novedoso. Por ejemplo, hoy podemos hablar
de la nueva variante que está de moda, ¿no es cierto? Que parece que ya el virus el coronavirus ha mutado y ¿cómo se dice? Es novedoso eso, por ejemplo, ¿no ve? Después la E significa la ética. La ética significa no respetar, digamos. Por eso es que muchas investigaciones, si lo vamos a hacer en el hospital, tiene que ser aprobado por el comité de ética. En todos los hospitales existen un comité de ética, ¿ya? Y también observar, digamos, algunas preguntas que podemos hacer pues, respecto, digamos, al VIH-Sida, donde una variable importante es la homosexualidad, o una variable importante es, por ejemplo, el número de parejas sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que preguntar, es como el consentimiento informado, ya conocen ustedes, ¿no? El consentimiento informado, que es parte del expediente clínico, que se le hace, es por ética que se le pregunta a un paciente si está de acuerdo o no está de acuerdo en el, ¿cómo se dice? En realizar ciertos procedimientos, ¿no es cierto?, que puedan afectar su ética, por ejemplo. Y es lo mismo en la investigación, tenemos que tener un consentimiento informado para que a la entrevistada le hagamos, pues, las preguntas, si son delicadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, inicio de relaciones sexuales. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahora en nuestra sociedad ya no tanto, ¿no? Pero antes sí era una pregunta éticamente observable, esta variable. Después, número de hijos también. En conclusión, para hacer una investigación tenemos que observar desde el punto de vista ético, ¿ya? Y la otra cosa que es el ser relevante, ¿ya? Ser relevante. Relevante significa, pues, es más o menos relacionado con lo interesante del tema, ¿ya? Relevante, que es pero más que interesante, es que sea de actual, que esté de moda, digamos, pero que sirva al establecimiento de salud. Por ejemplo, ahorita en nuestro sistema de salud es importante investigar qué tratamiento se le va a dar al coronavirus, ¿no es cierto? Eso es relevante. O quizás, por ejemplo, la calidad de atención de un centro de salud, de un hospital, también es relevante este tema, o sea, que sirva a la institución los resultados de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí está todo lo que hemos hablado: la factibilidad, interesante, novedosa, ética y relevante, ¿ya? Ahora, el acrónimo PICO toda pregunta, cuando estamos en medicina, tiene que tener ¿cómo se dice esto? Tiene que tener la unidad de análisis, o sea, ¿de quién vamos a sacar las variables? Entonces tienen que ser los pacientes, sí o sí, ¿ya? O la población. Paciente significa la unidad de análisis de los cuales vamos a sacar todas las variables. ¿Ya ve? Un paciente, a ver, tiene pues variables cualitativas, ¿no es cierto?
cuantitativas, tiene variables continuas, tiene variables discretas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El paciente tiene peso, tiene edad, tiene ojos verdes, es obeso o tiene, mide tanto de estatura, o sea, tiene todas las variables. No se olviden que las variables son características de la población, pero en el entendido de que la población no solamente, eso también es pregunta de examen, ya les he, ese tema ya hemos pasado, la población no solamente es población de personas, población puede ser de animales, cosas u observaciones. Entonces la población puede ser un conjunto de, más se define como conjunto, ¿ya? Y la muestra se define como subconjunto. Entonces la población, por ejemplo, bacteriana, tiene también sus características, ¿no es cierto? Mide tantas micras, su pared celular es de este grosor, su membrana celular, tiene RNA mensajero, tiene RNA o tiene DNA de doble cadena, qué sé yo, tiene muchas características, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a investigar, por ejemplo, las bacterias, esa sería, en este caso no sería paciente, sería la unidad de análisis, ¿no es cierto? Pero para este ejemplo, vamos a utilizar la P como pacientes, ¿ya? La I significa qué intervención vamos a realizar en estos pacientes, ¿ya? La C significa que esa intervención que vamos a hacer, por ejemplo, esto que ya todos conocen, hasta los que no estudian medicina, ¿no? Pacientes, por ejemplo, pueden ser los pacientes que están enfermos de coronavirus, ¿no es cierto? La intervención será la administración de dióxido de cloro. ¿Cuántos de ustedes no habrán tomado también eso? Muchos médicos también han tomado dióxido de cloro versus placebo. Esa es intervención. O sea, esta sería una investigación experimental, ¿no es cierto? Porque yo estoy manipulando la variable medicamento. Y la variable medicamento es, pues, el dióxido de cloro o la ivermectina, ¿no es cierto? Pues ya tenemos los pacientes, tenemos la intervención y como yo estoy yo comparando con la ivermectina, ahí entraría la letra C, comparación. Pacientes con COVID, intervención, dióxido de cloro, comparación de ivermectina versus dióxido de cloro y el resultado, sano o enfermo. Outcome es en inglés, pico. ¿Qué significa el resultado? La variable resultado, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a describir cada uno de estos con un ejemplito. Redacción de la pregunta de investigación en el protocolo. La forma más fácil y eficiente de redactar una pregunta de investigación es utilizar el acrónimo PICO, dice, vean la figura, el cual nos incluye los elementos que deben contener una pregunta, ¿ya? Si no contiene estos elementos, la pregunta va a tener sus falencias, ¿ya? Para entender la utilidad del acrónimo PICO, al plantear nuestra investigación, utilizaremos la siguiente pregunta a manera de ejemplo. Miren esta. Aquí está la pregunta. Vean ustedes que tiene signo de interrogación también, ¿no es cierto? Caso sí, ¿no? ¿Cuál será la calidad de vida a 5 años
en pacientes con artrosis de cadera, postoperados con artroplastía total, utilizando la prótesis con cabeza cerámica versus la cabeza metálica, ¿no? Esa es la pregunta. Acá vemos que, a ver, vamos a ver. Aquí estamos repitiendo la pregunta. ¿Cuál será la calidad de vida a 5 años en pacientes con artrosis de cadera postoperados con artroplastía total, utilizando prótesis con cabeza de cerámica versus cabeza metálica? ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿por qué se ha agrandado? Ahí tenemos los pacientes o la unidad de análisis, lo que les había dicho. Si van a ser, en este caso es la población, son seres humanos, pero si podemos quizá investigar sobre una bacteria, ya no serán pacientes, sino los pacientes la vamos a poner como también su similar unidad de análisis, ¿ya? En este caso, la unidad de análisis es, pues, los pacientes. Pero como les decía otra vez, por ejemplo, queremos ver, los virólogos ven como pacientes a los virus, al coronavirus, cómo está mutando, cómo van sus subcomponentes, etcétera, etcétera, cómo el DNA se va replicando, todas son variables cuya unidad de análisis es el coronavirus, ¿no es cierto? En este caso del ejemplo, los pacientes o la unidad de análisis son todos aquellos pacientes con artrosis de cadera postoperados, con artroplastía total, ¿ya? En el apartado de métodos del protocolo tenemos que dar una explicación más amplia a este punto, como de pacientes, ¿ve? Todas las variables que tiene este paciente, ¿no es cierto? El sexo, que es otra variable, la edad sería una variable de tipo cuantitativa, cuantitativa discreta sería, ¿no es cierto? Porque vamos a contar la edad. Luego la variable edad también sería una variable cuantitativa. La variable sexo sería una variable cualitativa nominal, ¿no? Porque de aquí nos van a sacar, pues, claramente los criterios de inclusión y exclusión y de eliminación. Entonces, cuando hablamos de la unidad de análisis o del paciente en el acrónimo PICO, tenemos que ver todas las variables, lo que nos van a servir para poder identificar los criterios de inclusión y exclusión, como dice acá. Ya. Ahora acá esta es la intervención. ¿Cuál sería la intervención? La intervención, ya sé por qué se me ha movido esto, porque lo hemos puesto, y así nomás que esté. Acá dice intervención. La intervención entonces sería la artroplastía, pues, ¿no? Utilizando prótesis con cabeza cerámica. De igual forma, en otro grupo de pacientes utilizaremos la prótesis con cabeza metálica, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos hablando que el investigador, que serían ustedes si son traumatólogos, van a intervenir. Entonces, es una investigación experimental. A un grupo de personas van a intervenir con artroplastía de cadera, ¿no es cierto?, de cerámica, y con artroplastía de cadera con cabeza metálica, ¿de acuerdo?
Entonces, esta sería un protocolo de investigación de tipo experimental. Pues ya hemos avanzado, ¿no? La P son los pacientes, la I es la intervención, la artroplastía propiamente dicha, la C es la comparación de artroplastía de cadera cerámica y la artroplastía de cadera metálica, ¿no es cierto? Luego nos vamos a la comparación, ¿ya? Al final a 5 años, dicen, ¿no? Por eso algunos proyectos después duran, qué sé yo, mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, los proyectos del cáncer de pulmón han durado 20 años. Después de 20 años han descubierto, igual del VIH-Sida, ¿no es cierto? Como se ha descubierto que se transmitía por la sangre, las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Todas las investigaciones experimentales a veces son a largo plazo. Y esto bien claramente dice de aquí a 5 años, imagínense. Si ustedes entran a la, que se llama la especialidad, a la residencia de traumatología, que acá en Bolivia es 4 años, al 5.º año, recién van a estar evaluando esto, comparando la C. La comparación es claramente la artroplastía total de cadera utilizando prótesis con cabeza metálica, ¿no es cierto? Acá dice, paciente con artroplastía de cadera que utiliza cerámica y utiliza metal, ¿no? Se hace una revisión, otros tal vez no ingresen a la revisión, pero al final los resultados veremos cuál de las dos técnicas ha dado un buen resultado, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, finalmente, es el outcome. El outcome es la palabra en inglés que dice resultado. Y lo que les adelanté anteriormente, ¿no? Al cabo de 5 años se mantiene, se ve la calidad de vida que tienen estos pacientes después de 5 años, con cuál viven mejor, si con la prótesis de metálica o con la prótesis de cerámica, ¿ya? Vean ustedes que es todo bien interesante, ¿no? Esto de los acrónimos para hacer la pregunta, y especialmente lo del PICO. No se olviden, eso hasta que sean de mi edad van a utilizar ese acrónimo PICO, ¿ya? Y no se olviden que pacientes es igual que unidad de análisis, en quién vamos a investigar, ¿ya? Conclusión, entonces, para formular una pregunta buena, primero tenemos que estar claros de su pertinencia, ¿no? Para lo cual recomendamos utilizar el acrónimo FINER, ya saben. Posteriormente, para su redacción en el protocolo podemos guiarnos con el acrónimo PICO. Esto es en inglés, pacientes, dicen, ¿no es cierto? La P. Pero no se olviden, si no son personas, es la unidad de análisis en las que en las que vamos a investigar tanto las variables como factores de riesgo y las variables resultado, ¿no? El resultado, entonces, cuando hagan la investigación, nos van a presentar así seguramente, ¿no es cierto? El resultado de este ejemplito, vemos que excelente ha sido de 24 pacientes que han sido sometidos, 17 han sido una evaluación buena, excelente, bueno 6, regular 1. Este cuadrito que les muestro es que para recordarles que, como en la clase de estadística, si no me demuestras con números de lo que hablas, no sabes lo que hablas.
Pues todo el planteamiento anterior yo tengo que demostrar con números. Y son estadísticas sencillas, ¿ya? Y ustedes ya lo van a hacer seguramente con barras, histogramas, tortas, a todo esto. Bueno, ya con esa ayuda a memoria más que les he dado, ahora en esta clase, por lo menos vamos al azar, vamos a elegir, ya, y vamos a corregir por lo menos su pregunta de investigación, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, al azar, son casi 25 grupos, ¿no? Está fabuloso. No sé si se encuentra Janet Guadalupe Espejo Jiménez. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, a ver, la idea primero, ¿qué tema? Voy a dejar de presentar entonces, ¿ya? Y vamos a conversar y para un poco corregir el tema. Adelante. ¿Qué tema Bueno, elegí? el tema que hemos elegido era la displasia de cadera en niños menores de 5 años. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Más o menos, así, un bosquejo de la pregunta. Bueno, la pregunta nos dice cuál es la prevalencia de displasia de cadera en niños menores de 5 años en la gestión de 2022 de la ciudad del Alto. Ahora, ahí cuando hablamos de, está bien, hacemos la pertinencia de la investigación, el FINER. ¿Podrás hacer la factibilidad? ¿Podrás hacer en todo el Alto? Por eso es importante la factibilidad. Podrás hacer, tendrás la plata, tendrás el tiempo, podrás abarcar a todo el municipio de Alto que tiene 1 millón de habitantes. Más o menos 100,000 niños recién nacidos cada mes, creo que nacen 30,000, así. Entonces, de acuerdo al acrónimo FINER, puedes elegir un hospitalito nomás, pues. Un hospital materno-infantil, por ejemplo, el hospital de los Andes, ¿no? Hospital holandés, el hospital Corea también, donde atienden muchos niños. Pero yo creo que, o tal vez ya puedes, a ver, dime si vas a poder hacer en todo el Alto. Bueno, no es posible, doctor. Entonces, bueno, sería hacerlo en un solo hospital. Exacto. También se puede hacer porque puedes hacer, no hay problema. También utilizando una muestra, nomás puedes sacar muestritas pero solamente serán pues de los que acuden al hospital. En realidad eso no puede ser, digamos, proyectado a toda la población del Alto. Pero para que sea más factible y más fácil también, porque, a ver, de los datos que vas a sacar va a ser de los hospitales más fácil, y las personas que no van a los hospitales, tal vez te puede escapar ese dato. Pero ese es un ejemplo nomás de factibilidad. Entonces, utilizando muestras se podía hacer una inferencia a toda la ciudad del Alto. Está bien, me parece muy bien tu pregunta. Ya. A ver, otro. La Maita Saavedra Eliana de Los Ángeles. ¿Está presente? O la Yandira, el Elfi, la Mayra, la Claudia o la Hilda. A ver, cualquiera. La Yandira Celia Quispe, Elfi Diana Moncada, la Mayra Coicochambi, Claudia Giselle Veralucara, Hilda Ticona Mamani. Cualquiera de ellas. A ver, me da el tema por lo menos.
¿No están? Doctor, ¿se escucha? Se escucha bien. El último grupo que he dicho del tema, de la idea que más o menos tenemos es la importancia de la ¿Cómo te educación llamas? sexual. ¿Cómo te llamas? Edith Marisol Cornejo. Edith Marisol Cornejo, pero acá no estás en los que llaman. Estaba de... ¿O no estaba? Ya, ¿de qué está bien, Edith? Ya, a ver, Edith Marisol Cornejo, ¿cuál sería tu pregunta? De la pregunta, eso nos faltaría afinar, ya que usted ha dicho factibilidad. Nosotros hemos puesto en la Ciudad del Alto y creo que no nos convendría más en un colegio, lo podríamos hacer. A ver, ya, Y pero la igual. idea trata más o menos de la importancia de la educación sexual para prevenir embarazos no deseados. Ya, ¿cuál sería tu unidad de análisis o tu paciente? En los adolescentes. Pero, ¿cómo vas a medir en ellos la importancia? Respecto, es saber si han recibido educación sexual, tanto de parte de los padres o parte de los colegios, ¿no? De los docentes. Por eso te digo, tiene que haber una unidad de análisis. ¿A quién le vas a preguntar? Doctor, sería los estudiantes, ¿no? Estudiantes, Entonces, adolescentes. Ajá. de acuerdo a eso tienes que hacer importancia de la, perdón, importancia que prestan los estudiantes, digamos así, más o menos tienes que desarrollar de esa manera la pregunta, ¿ya? Porque como en el acrónimo PICO estamos viendo cuáles serían los pacientes, o sea, la unidad de análisis, quién va a ser. Entonces, tendrías que un poquito mejorar más la pregunta, tratando de averiguar qué es lo que piensan los estudiantes o qué importancia le dan los estudiantes a este tema de la educación sexual, ¿ya? Pero digamos, ¿cuál sería, por ejemplo, la intervención que vas a hacer ahí vos? ¿Qué intervención? La intervención más o menos estaría relacionada con un examen, ¿no es cierto? O sea, les vas a someter a un examen o a una encuesta, o quizás sería mejor, yo creo, que sería el tema conocimientos, actitudes y prácticas de los alumnos del establecimiento X sobre la salud sexual y reproductiva o sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos. ¿Qué te parece? Sería averiguar cuál es el conocimiento que tienen los alumnos en el tema de planificación familiar. Y es más, si podemos avanzar a mucho más, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos modernos. Por ahí ya los jóvenes ya están usando el condón, están usando ya las chicas la píldora del día siguiente, los espermaticidas, qué sé yo. Entonces puedes mejor porque ya estarías averiguando, porque yo le doy importancia, no le doy importancia, está bien, pero cuando yo digo le doy importancia, también tenía que reflejarse en mi actitud, ¿no ve? Cuando yo tengo relaciones sexuales, pues si le doy importancia, voy a utilizar algún método anticonceptivo, ya no solamente utilizar un método, sino también practicar la abstinencia, o practicar el calendario, o practicar el collar, etcétera, etcétera. Tantos métodos anticonceptivos hay. Con esas ideas, mejorar lo mejor entonces tu pregunta. De principio ya hemos hablado de que no va a ser en toda la Ciudad del Alto, sino en un determinado grupo de estudiantes. Está muy bien. Luego, a ver,
Otra persona que ya tenga, a ver, voluntaria. No hay voluntarios. Gonzalo Ticona Vargas. ¿Ah? Ivette Valencia, Maritza Roque, Adriana Pinto, Judith Graciela Cori Mendoza o Lady Kisbert Linares. ¿Quién está? Nadie. María Elena Sirpa Paredes, Johnny Mamani Flores, Juan Mamani Charca, Johnny Quispe Poma. A ver, Johnny. Nada. Daisy Condori Kenayata. Nada. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la idea? La pregunta. La pregunta del problema, ¿verdad? Así es. La pregunta de la investigación se llama. O la idea, por lo menos, o el tema, dime. ¿Cuál es la incidencia de embarazos en adolescentes de menores a 15 años en la zona Progreso, en la gestión 2022? De junio a agosto, perdón, de marzo a julio. A ver, repetime. ¿Me repites, por favor? Embarazos en adolescentes menores de 15 años en la zona Progreso de los meses marzo, junio y julio de la gestión 2022. Ya, muy bien. Si se dan cuenta, el acrónimo PICO sirve para más que todo para investigaciones experimentales, ¿no es cierto? Porque hay una intervención, ¿no ve? En este caso, por ejemplo, los que ustedes ya me han dicho no son experimentales. Vean que es importante conocer, por ejemplo, la clasificación de las investigaciones. Como no estamos interviniendo, como en el ejemplo anterior de la artrosis, en este caso sería una investigación observacional descriptiva, simplemente, ¿no ve? ¿Cuál es la incidencia de embarazos en menores de 15 años, has dicho, no? ¿Aló? Así es, doctor. Ya, está muy bien. Está muy bien. Entonces, es una investigación descriptiva. Tiene la unidad de análisis que va a ser dependiendo dónde vas a investigar, si vas a hacer una encuesta, cómo vas a hacer. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Porque ahorita lo que podemos hacer, por ejemplo, es ir al hospital y revisar cuántas embarazadas adolescentes hay, o en su defecto preguntar, ir casa por casa, hacer una encuesta, si están embarazadas, no están embarazadas, qué sé yo. Eso es un poco delicado, también a veces no te dan la respuesta correcta. Pero aquí ya estamos viendo dos tipos de intervenciones. Los ejemplos que les he dado son investigaciones experimentales de intervención, y estas que me están dando ustedes son investigaciones observacionales de tipo descriptivo. Ya, muy bien. Otro, Tatiana Rodríguez. Doctor. Sí. No, es otro grupo, doctor. A ver, Yasmín, dime. Buenas tardes, doctor. Tenemos estamos enfocados más o menos en lo que es la neumonía. Ya. Y queremos sacar, y nuestra pregunta sería, ¿cuál es la prevalencia de mortalidad en pacientes con neumonía post-COVID en el Hospital Central Militar del Servicio de Medicina Interna en gestión 2022? Ya. ¿Cuál es la prevalencia? De mortalidad. De neumonía. Ajá. Post-COVID de pacientes internados. Sí, doctor, tenemos. Militar. Sí. Ya. Queríamos hacerlo en bases de historial clínico, si podríamos sacarlo,
y mediante scores que podemos sacar como el CUR 65, doctor. Ya, está muy bien. Está muy bien eso. Y bueno, también quizás puedan ver los factores de riesgo asociados, ¿no? Como son las comorbilidades. A ver, vean ustedes, pero de inicio está muy bien de inicio. Está bien, Muy doctor, bien. gracias. Ya. Entonces, Doctor. Adelante, Carlos. Perdón, doctor, disculpa. Doctora, nosotros hemos escogido más o menos esta pregunta: prevalencia del virus del dengue en fase viremia de pacientes que migran en la ciudad del Alto, en el Hospital del Norte. No sé si estaría bien, doctor. Sí, está muy bien. Pero en cuanto a la factibilidad, ¿cómo vas a medir la viremia? ¿Clínicamente o por laboratorio? Porque el virus del dengue no lo vas a ver. Clínicamente en este caso, doctor. Pero el dengue dura una semana. A ver. Sí. Ajá. Pero en el Alto, ¿cómo vas a hacer? Más que todo nuestra idea era va a ver cuántos pacientes vienen en el Hospital del Alto, porque generalmente como los pacientes se contagian en trópicos y vienen acá, entonces queríamos ver más o menos cuántos pacientes vienen hacia acá. Eso más o menos era nuestra idea. Ahí está tu pregunta, pues, pero no. ¿Cuál es la prevalencia de dengue en pacientes migrantes de la ciudad del Alto a las zonas tropicales, por ejemplo, etcétera? Pero la epidemia, me estás hablando de que les vas a sacar sangre seguramente y vas a tener que identificar el virus, el dengue, mediante ¿cómo se dice? Un microscopio electrónico, ¿no? Sí, doctor, sí. Pero está bien el otro tema, la prevalencia de dengue en pacientes migrantes de la ciudad del Alto en las zonas endémicas. Está. Puede ser eso, en la gestión tanto. También es una investigación descriptiva. Está muy bien ese trabajito. Ya, doctor. Gracias. Muy bien ese. A ver, Berta, a ver, adelante, Hilda. Doctor, buenas tardes. Bueno, la pregunta que estábamos formulando, la pregunta de la investigación es, ¿cuál es la incidencia de tuberculosis en pacientes de 25 años a 35 años de edad en el área de neumología en el Hospital del Norte en la gestión 2022? No sé si estaría bien, doctor. ¿Pacientes de qué edad? Esa es la unidad de análisis. De 25 a 35 años, doctor. ¿Cuál es la incidencia? Anuales, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de tuberculosis en pacientes de 25 a 35 años de edad en el área de neumología en el Hospital del Norte, doctor, de esta gestión? Queríamos tomar 2 meses, doctor, tal vez el mes de mayo y junio, ver en esos 2 meses cuál es la incidencia. Seguramente van a encontrar poco, mejor que lo hagas anual. Ya, doctor. Porque esos datos de tuberculosis lo tienen en el departamento de epidemiología y vas a encontrar, pero tendrías que ir un poquito más allá, digamos, cuáles son, a ver, podemos decir, los factores asociados a la tuberculosis en esa gestión, por ejemplo. Sí, pero igual en este tipo de investigación vas a buscar esas variables, que es la edad, el sexo, la procedencia, quizá el nivel educativo. Sería bien que los relaciones con esas otras variables. Puede ser, ¿cuál es el nivel educativo, por ejemplo? Ahí está. ¿Cuál es el nivel educativo? Eso es interesante, el nivel educativo. Porque hay mucha gente que abandona por a veces ignorancia de la enfermedad. ¿Cuál es el nivel educativo o los factores de riesgo
¿Cuáles son los factores de riesgo para la incidencia de tuberculosis en los pacientes de que tuvieron tuberculosis en X hospital? Entonces, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo? Puede ser la edad, el sexo, el ingreso económico, puede ser ¿qué más? Puede ser el tema de otras enfermedades como el VIH, la diabetes, todo eso. A ver, y eso lo van a encontrar en la historia clínica. Entonces, sería bien ya que no solamente, porque cuando me hablas de prevalencia es contar nomás pues, contar a los pacientes con tuberculosis, eso es fácil, pero indagar más profundamente y ponerle cuáles son los factores asociados a la tuberculosis en pacientes X, y esos factores vas investigando vos, si ha tenido diabetes, si ha tenido VIH, si es pobre, no es pobre, si su nivel educativo es bajo o es alto, no sabemos. ¿Ya? Ya, está bien, doctor, gracias. Ahí vamos a poder decir que los que han tenido tuberculosis, su nivel educativo es muy bajo, o vamos a decir que son pobres la mayoría, o por ejemplo, qué tipo de vivienda tendrán, todas esas variables que tienen las personas pueden ser factores de riesgo. Por ejemplo, otro factor de riesgo es que esa familia tenga una vivienda única, son 8 personas que viven en un cuarto. Entonces, lo que facilita el contagio, ¿no es cierto?, por hacinamiento de las personas. Ya podemos pensar que es un factor de riesgo el hacinamiento. Entonces, está bien, buscar factores de riesgo para la tuberculosis. Ya, ¿otro? Sí, doctor, buenas tardes. Ya. Doctor, nuestra pregunta es, bueno, el tema es sobre hábitos alimentarios y estilo de vida en estudiantes del grupo C de cuarto año de la carrera de medicina de la UPEA en gestión 2022. No sé si estaría bien. Está bien, está bien. Ahora formulámelo como pregunta. Ya. ¿Cuáles son los hábitos alimentarios y estilo de vida en estudiantes del grupo C de cuarto año de la carrera de medicina de la UPEA gestión 2022? Ya. ¿Cuáles son los hábitos alimentarios? Está bien. Sí. Hábitos, estilo de vida, ¿cómo medirías estilo de vida? Hábitos alimenticios, está bien. En el sentido de que si tienen un estilo de vida saludable o no. Ya, está bien, muy bien. Está fabuloso. Entonces, sí, estilo de vida es una variable que lo puedes clasificar en que fuma, no fuma, bebe, no bebes, cosas. ¿Qué tipo de alimentación? Fabuloso. Entonces, ¿para qué enfermedad era? ¿Perdón? ¿Cómo era la cosa? A ver, repetímelo entonces con ese nuevo concepto. Ya. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios y estilo de vida saludable en estudiantes del grupo C de cuarto año de la carrera de medicina de los UPEA en 2022? Ya. Pero esto es ¿para qué? ¿Para alguna enfermedad en particular? ¿Para la obesidad? No lo tenemos muy bien definido, doctor. Todavía estamos bien. Está bien, está bien. Y entonces, lo que estás tratando de decir, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo. Porque factores de riesgo, por ejemplo, a la larga, el beber para la cirrosis, el fumar para el cáncer del pulmón o asma, o al EPOC, o el hábito alimenticio para el tema de obesidad. Me parece bien. Entonces también es una investigación descriptiva. ¿En dónde? En la UPEA, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿De qué ciclo? ¿Cuarto año? Cuarto año. Ya, muy bien. Está muy bien. ¿Otro? Doctor, buenas tardes. Nuestro grupo, bueno, ha elegido el tema, como sería la pregunta,
¿cuál es la incidencia del virus del papiloma humano en mujeres de 40 a 50 años en el mercado Bartolina-Sisa? Ya. Ahora que hablamos de factibilidad, ¿no es cierto? Es bastante interesante todo eso, pero ¿cómo vas a identificar al virus del papiloma humano? Clínicamente sería, doctor, porque como usted dijo, se necesitaría lo que como no contamos. Pero hay un método laboratorial muy sencillo, por eso les decía al principio, ¿no ve? La captura del HPV, parece que no es necesario identificar bien al virus, así en vivo y en directo. Hay otros métodos indirectos, como puede ser el PCR, ¿no? Puede ser otro tipo de estudios, anticuerpos, pero por eso les decía, entonces, ¿qué otro tipo de métodos de diagnóstico del HPV hay? Ahora. Verónica. Doctor, perdón. Tipos de diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el HPV? Por laboratorio, doctor. O bueno, Oh. no. Primeramente, si la paciente puede ir, digamos, al centro de salud, va a ser por un PAP. Puede ser, por ejemplo, con un PAP, el cual van a enviar al laboratorio. También por examen de sangre. En el examen de sangre, ¿qué estudios? Puede ser la prueba de ELISA. Eso tienes que poner, pues. ¿Cuál es la prevalencia o incidencia de HPV por el método de ELISA en mujeres de tal edad, de tal lugar, en tal lugar y en tal tiempo? ¿Está bien? Ya, doctor. Ponerle nomás el método que vas a utilizar o los métodos que vas a utilizar. Puede ser también el clínico, pero el clínico van a ver cuando veas condilomas, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y el laboratorial va a ser por el método ELISA, pero hay otro método de captura del HPV, hay la PCR también, hay que ver entonces. Está muy bien. Ya, doctor, gracias. Ya, me van a dar un segundito, voy a enchufar un ratito, está acabando mi batería. 2 minutos.